ampliar el conocimiento, a ampliar el conocimiento e incluso expandirnos, ¿verdad? Desde otra perspectiva. Cada quien, cada cabeza es un mundo. Entonces cada quien tiene una opinión diferente y aquí es el objetivo, crecer. Así como les comentaba, aquí el hermano Jesús y mi persona vamos a hablarles del tema. Nuriel, no sé si puede hacerme administrador para compartirles la pantalla. Ahorita puedes usar el share screen. Ah, perfecto. ¿Lo podemos visualizar? Sí, Correcto. Entonces, este es el libro que vamos a estar utilizando como base. Es Los secretos de la riqueza judía revelados. Entonces, vamos a comenzar. Es un libro muy bonito que, como decía, nos habla de la prosperidad financiera y que hay que primero entender de que quizás la mayoría de nosotros o muchos de nosotros pensaríamos que una persona exitosa es exclusivamente aquella que ostenta muchas posesiones materiales. Creo que cualquiera de nosotros o algunos, si antes lo hacían o lo hacen, creo que cuando vemos a alguien que tiene muchas posesiones o tiene un buen nivel económico, ¿verdad? Y empezamos a decir automáticamente que esta es una persona exitosa. Pero resulta que cuando indagamos desde una perspectiva judía, eso no es del todo cierto. O sea, no es objetivo. Las riquezas materiales o las posesiones de una persona no son objetivas para analizar el éxito de esa persona desde la perspectiva judía. Entonces, no nos sirven para medir el éxito o el fracaso de una persona. Entonces, pero al mencionar esto, no debemos confundir y decir de que tener posesiones materiales es malo. Al contrario, poseer cosas materiales es de beneficio, de gran importancia para las personas que vivimos acá pero esta riqueza y estas posesiones deben estar enfocadas en función de propósitos dignos y nobles, al servicio de Hashem, al servicio del Eterno. Entonces, poseer un buen estatus no es malo, no está, no está mal visto, pues desde la perspectiva judía no está mal visto, de hecho es necesario para poder convertirnos en canal. No ser ah, avaros, perfecto. sino convertirnos en canal de bendición y ayudar a los demás. El rabino Celso, en ese libro que les menciono, que estaba proyectado, da un consejo muy bonito y da una definición, podríamos decir, y lo leo textualmente. Dice, la verdadera prosperidad es algo que viene desde un nivel espiritual y que si se maneja adecuadamente, se transfiere al mundo material. Lo leo de nuevo. La verdadera prosperidad es algo que viene desde un nivel espiritual y si se maneja adecuadamente, se transfiere al mundo material. Desde ahí tenemos que empezar a poner atención, que la verdadera prosperidad no es aquellas posesiones que nosotros tenemos. Sí es parte, pero no es el objetivo en sí, sino que debemos desarrollar un potencial de persona para poder atraer la verdadera prosperidad, porque sabemos que viene desde lo espiritual. Entonces el rabino dice, el día que podamos entender y conectarnos con el verdadero significado de este concepto, dice que ese día seremos capaces de obtener y de mantener la verdadera prosperidad con nosotros, porque son dos cosas muy distintas que se deben lograr, de obtener la prosperidad y otro reto es mantenerla. Entonces, al ser conocedores de esto y darnos cuenta de este concepto y tenerlo muy, muy impregnado, y de tener la plena conciencia y la claridad, en ese momento nos volvemos en personas trascendentales. ¿Por qué trascendentales? Porque ya no vamos detrás directamente de la materia. O sea, no vamos a conectarnos o a perseguir los finitos, que en este caso serían las posesiones materiales, sino que entendemos de dónde viene la bendición. Y al entender de dónde viene la bendición, es decir,
No vas, de algún decirlo de alguna manera, no vas a trabajar, vas a ser el dueño del negocio. En este caso, no vas hacia el riachuelo, vas hacia el nacimiento, porque entiendes de dónde viene. Y si vienes entiendes de dónde viene, vas al origen. Ese es la verdadera, eh, el consejo que el rabino da para entender de que la de dónde viene la prosperidad. Entonces, cuando sabemos todo esto y nos enteramos de esto y nos convertimos en personas trascendentales, resulta que nosotros al enfocarnos en el origen de las cosas, en el origen de las bendiciones, todo aquello que no es trascendental se pone a disposición o a la orden de esta persona que es trascendente. Hay una regla básica, que para que algo sea trascendente, debe de existir algo no trascendente que le dé trascendencia a lo trascendente. ¿Sí se entiende? Otra vez, la regla es que para que exista algo trascendente, debe de existir algo no trascendente para que por consecuencia lógica lo no trascendente le dé trascendencia a lo trascendente. Es decir, en otras palabras, aquella persona que se enfoca en ir más allá, no solo lo material, no vivir enfocado solo en lo material, sino en perfeccionar sus cualidades, en ser una excelente persona, en estar en armonía con las leyes del universo. Claramente que el Eterno las fundamentó. Cuando esta persona está en armonía con estas reglas y va más allá de lo material, esta persona es trascendente. Por consecuencia lógica, todo aquello que no es trascendente y lo que no es trascendente vamos a entender como aquello, la materia, las posesiones, las empresas, los trabajos, todo aquello que rodean al hombre, todo esto se pone al servicio de esta persona, porque es una persona que trasciende más allá de la materia. Entonces, esto lo entienden muy bien y lo han transmitido la cultura judía. Es un conocimiento milenario y se ha transmitido de generación a generación en la idea de que la prosperidad viene de entregar tu ser al servicio del Eterno. Ese es el decreto, entregar tu ser al servicio del Eterno. Y de esta manera, como resultado, riquezas y honores hay entre ellos. Todo aquel que sirve al Eterno no es defraudado. Entonces, hay, hay un versículo que todo Israel conoce y que nos puede dar una mejor idea de cómo es esto. Incluso puede darnos un atisbo de qué es vivir con la bendición del Eterno. Hermano Jesús, usted conoce o nos podría mencionar cuál es este versículo que todo Israel conoce y que nos ayuda para este tema. Claro que sí, hermano Raulito. Este versículo, cada israelita que está dentro y fuera de su tierra lo sabe y los conocemos. Está en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 12. Dice, versículo 4, escucha Israel, el Señor nuestro Elohim, Él es único Señor. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Es uno y único. El 5 dice, amarás al Señor tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Está diciendo. Versículo 6. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Te dice, te mando. ¿Sí? No es que si quieres, no, te mando. Versículo 7. Incúlcalas continuamente, continuo, a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cada israelita
Antes de acostarse, decimos el Shema, Israel. Al levantarnos, decimos Shema, Israel. 2 veces por día. Versículo 8. Átalas a tus manos como un signo. Usan el tefilín en la mano izquierda. Llévalas en tu frente como una marca, una cajita con letras para que no se nos olvide. Escríbelas en los postes de tu casa, en la mezuzá y en los portones de tus ciudades. Sí. Versículo 10 dice, el Señor tu Elohim te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Pongamos Es una especial tierra atención en lo que viene. Perdón, hermano Jesús. ¿sí? Y prósperas que tú no edificaste. ¿Sí? Oímos bien. Que tú no edificaste. Es una tierra con ciudades grandes y próspera que tú no edificaste. Amén. Adelante. Con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste. Digamos bien, que tú no acumulaste. Con casas llenas de bienes que tú no acumulaste. Adelante. Con cisternas que no cavaste. Y no Y con cavaste. viñas y olivares que no plantaste. ¿Eh? Amén. ¿Sí? Dice, cuando comas de ellas y te sacies. Dice, versículo 12, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Misraim, de la tierra donde viviste en esclavitud. Baruch Hashem. Acá, en estos versículos, podemos observar la clara consecuencia de la verajá del Eterno. El rabino decía, y lo habíamos mencionado antes, el rabino decía que la verdadera prosperidad viene desde un punto espiritual y que si sabemos manejarla, la podemos materializar. Cuando el versículo de Deuteronomio 6:4 nos habla de que dice que aman a Adonai tu Elohim, que respetes sus mandamientos y que obedezcas sus leyes. Como resultado, dice, te hará entrar a ciudades grandes que tú no edificaste. Estamos hablando en este caso, si lo interpolamos a nuestra era, estamos hablando de riquezas, riquezas que no construiste, viñedos, cisternas, estamos hablando de abundancia. ¿Por qué? Por resultado natural y común de la obediencia al Eterno. Entonces, si nosotros obedecemos sus mandamientos, como resultado natural, el bienestar económico nos seguirá. Ya lo vemos en estos pasos. Así que hay otra opinión bastante eh, relevante para este tema, y es que, Paréntesis, sí, solo quiero enfatizar, porque alguien dirá, caramba, pero eso todos los días lo leemos en el Sidur cuando estamos haciendo las plegarias. ¿Y por qué no funciona, pues? Ah, ahí se pero. que no había hecho clic el hermano en esto, se fue de paso y no apretó la tecla, eso es todo. Eso es, Así es. cierro paréntesis. Correcto. Lo podemos leer y leer, e incluso quizás hasta aprendernos de memoria, pero la pregunta es, ¿será que estamos obedeciendo? ¿Será que estamos prestando la atención adecuada y haciendo la práctica de todo esto? Probablemente no, y por eso es que no funciona. El manual dice que debes hacer te da las instrucciones adecuadas, pero si no lo haces con el procedimiento adecuado, no funciona.
el sistema no funciona. Bien, hay otra opinión que enfatiza este tema y es eh, que prácticamente podríamos decir que es el judío más grande o más relevante o más importante de la época actual y es conocido desde muchas perspectivas, pero sin importar la perspectiva de cada persona, no podemos negar su origen judío. Entonces, por eso viene a colación a esta opinión y es Yeshua o Jesús para otras personas. Él dijo algo muy importante con respecto a este tema. Hermano Jesús, apóyenos con esta frase. ¿Y dónde está escrito esta opinión del maestro? Sí, hermano Raulito. Está en Mateo, capítulo 6, versículo 31 al 33. Y nos dijo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. 33. Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Escuchen, pongamos atención a este versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Aquellas cosas por las que tú te preguntas qué comeremos o qué beberemos, interpolándolo a nuestra realidad, es todo aquello, aquella materia, aquellas posiciones que rodean al hombre en su existencia. Si, Un tú puedes, paréntesis, un sí, paréntesis. En la práctica, voy a hablar desde mi punto de vista, desde mi experiencia particular. No lo leí, sino lo he vivido. Antiguamente, cuando yo pretendía servir al Señor para tener las añadiduras, nunca me funcionó, nunca. Pero cuando empecé a servir a Boreolán por amor a Él, por el deseo real de que las personas sean totalmente bendecidas, cuando yo estaba enfocado en eso y no en el resultado material que deseaba, entonces descubrí algo fenomenal, que cuando yo me dedicaba al 100% enfocado en servir a Hashem y hacerlo bien, él entonces hacía realidad el carro que yo no compré, la casa que yo no edifiqué, el pozo que yo no cavé, el olivo que yo no planté, etcétera. Todo funcionó así porque el énfasis verdadero estaba en hacer la voluntad de Hashem y bendecir a los demás. Cierro paréntesis. así es. Ir por lo que me van a recompensar o por lo que voy a obtener, es ir por aquello que es finito, aquello que no es trascendental. Es lo que hablábamos antes. Cuando una persona se enfoca en aquello que va más allá de la materia, por consecuencia lógica, la materia lo sigue, porque ese es el resultado natural y esa es la promesa del Eterno. Entonces, seguimos. Vemos el consejo del maestro, que dice, mas buscad primeramente el reino del Eterno y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, buscarlo es tener el enfoque, como nuestro Moreno dice, tener el enfoque en servir al Eterno, no ir por aquello que nos van a proporcionar o que vamos a tener. Ya sabemos que es consecuencia lógica. Entonces, basándonos en este consejo y entender de que tenemos que ir detrás del reino del Eterno, es válido que nos preguntemos, entonces, ¿qué es el reino del Eterno y su justicia? Hermano Jesús, ¿usted podría darnos una idea sobre esta pregunta? Claro. En Romanos 4:17 nos dice, porque el reino de Elohim no es comida ni bebida,
sino justicia, paz, gozo en el Ruach Kadosh. Hashem. Ya nos dice Romanos 4:17, ya nos dice lo que no es el reino del Eterno. No es comida ni bebida. Claramente entendemos así, ampliando el concepto, Buenísimo. de que el reino del Eterno no está en lo material. No lo vamos a encontrar en lo material. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En la práctica de la justicia y como consecuencia lógica, la paz. Para nosotros, o para algunas personas que estamos acá reunidas, o las que van a escuchar este audio, en si los dedicamos a los negocios o cualquier actividad que nos desarrollemos y que tengamos que desarrollarnos con personas y clientes y todo lo demás, es ahí donde tenemos la mayor oportunidad de poder ser justos, pero también tenemos la mayor oportunidad de ser injustos, porque se dan muchas oportunidades en donde si no tenemos fundamentado nuestros valores, nuestros principios, nuestro temor al eterno, fácilmente podemos caer en ser injustos. Y de esa forma repelemos el reino del eterno, porque sabemos que el reino del eterno es justicia. Y si no somos justos, por consecuencia lógica, repelemos, no atraemos. Mientras que si cuando hacemos negocios tenemos pesa cabal, no mentimos a nuestro prójimo, no ponemos tropiezo delante del ciego, es decir, no le falsificamos algo a un cliente o imagínense alterar un contrato o algo por el estilo, que cuando tienes la oportunidad, en el negocio tienes la oportunidad de hacerlo, pero no lo debes hacer porque debes practicar la justicia. Y esto, practicar la justicia, es parte del ser que estamos hablando que debes desarrollar, que sea apto y meritorio para recibir prosperidad, para recibir verajá. Entonces, ¿cuándo practicamos la justicia? Con nuestro prójimo, cuando desenvolvemos nuestros negocios, en nuestro medio social, en donde tengamos que tener contacto con nuestro prójimo, ahí podemos practicar la justicia. Y como consecuencia lógica, atraemos paz a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tú te puedes acostar en tu cama en la noche, al final del día, después de una jornada de trabajo, y tú tienes la conciencia limpia, que no le mentiste a nadie, que no le robaste a nadie, que nadie perdió por tu culpa. Estás tranquilo. Entonces tienes paz. Y si tienes paz, tu familia está en paz, tus negocios están en paz como resultado. Entonces, es así, de esa forma, es que nosotros atraemos el reino del Eterno a nuestra vida, porque practicamos justicia y también porque tenemos paz. Entonces, habiendo dicho esto, hermano Jesús, ¿qué podemos decir entonces que es vivir con añadido? ¿Cómo podemos entender qué es vivir con añadido? Okay. Dice, según el libro del rabino Celso, vivir con lo añadido significa que sustancialmente todo lo que nosotros consideramos básicos para la vida, que es ropa, calzado, inversiones, negocios, etcétera, etcétera, todo es resultado del tipo de persona que somos. Eso es, Correcto, hermano. correcto. Claramente lo tenemos ahí. Todo aquello que nosotros atraemos a nuestra vida, ya sea bueno, ya sea para bien o para mal, depende del tipo de persona que somos. Y es decir, que entre más en armonía estamos con las leyes del propio universo que son establecidas por el mismo autor, o sea, por Boreolam, mayor es el mérito y mayor capacidad de recibir tenemos. Entre mejor sea nuestra personalidad, mejor esté meritorio de recibir verajá y prosperidad, así es como nosotros atraemos la verajá a nuestra vida. El rabino dice una frase importante, hermano, la hablábamos hace unos días. Sí. Una de las primeras cosas que debemos hacer es mirarnos a nosotros mismos y entender que somos igual de responsables de nuestros éxitos
como nuestros fracasos. No creo que exista bote ni auto deportivo en el mundo que valga su paz mental. Recuerde que las cosas más importantes en la vida son gratis. Todo lo que necesita es la paz mental para disfrutarlas. Eso es. Eso es correcto, es lo que nos narra el rabino, de que debemos ser responsables y entender de que nuestro éxito o nuestro fracaso, depende cómo lo tomemos, es totalmente responsabilidad de nosotros. Nosotros, al hacernos responsables de todo esto, somos digamos, los arquitectos. Podemos diseñar de alguna manera nuestro éxito o nuestro fracaso. Y al tener un diseño, puedes empezar a construir. Y quien te puede financiar tu proyecto, ya sabemos quién es. ProLab, solo tienes que obedecer sus mitzvot, obedecer sus mandamientos. Y entonces, otra cosita que el rabino enfoca es que si nosotros somos capaces de medir nuestro éxito y nuestro fracaso, esto todo está totalmente relacionado con el tipo de persona que somos. Y si somos unas personas que tienen malos hábitos, que tenemos malas cualidades lo vamos a notar cuando nuestras acciones nos llevan siempre para abajo, para abajo, para abajo. En este caso, el parámetro es medir la economía. Si tenemos malas cualidades, nuestra economía va a sufrir las consecuencias. Si tenemos malos hábitos, nuestra economía va a sufrir las consecuencias. Por eso el rabino dice, no creo que exista un bote, un auto deportivo en el mundo que valga su paz mental. A veces nosotros, eh, por querer aparentar, por vivir de las apariencias, de que no, que el vecino compró un vehículo así, compró un vehículo allá, que yo tengo que comprar uno igual, no, que mi círculo social es de mayor estatus que el mío, etcétera, etcétera. No está mal hacerlo, está bien, pero si tienes los recursos para hacerlo. Pero imagínate que vas y compras un vehículo de $50,000 y tu salario es muy bajo y vas a cubrirlo quizás una deuda de 25 años, entre otras deudas que vas a adquirir solo por vivir de apariencia. Ese mal hábito te va a hacer que tus finanzas sufran las consecuencias y por ende no vas a tener paz mental porque siempre vas a estar ajustado, que no te ajuste la cuota para el carro, que me falta esto, que me falta lo otro, que solo endeudado. Así es como vemos que debemos de tener como prioridad la paz mental. Es el consejo del rabino. Entonces, y asimismo, actuar con justicia. Justicia no solo para nuestro prójimo, sino justicia para nosotros mismos. Porque tú también eres responsable de cuidar de ti mismo. Y si o sea, nosotros tenemos malos hábitos, no estamos cuidando de nosotros, nos estamos añadiendo penas, nos estamos añadiendo castigo para nosotros mismos. Entonces, si nosotros decidimos actuar con justicia, hay algo bien importante y muy bonito, que somos capaces de crear un ciclo infinito. Infinito porque no tiene fecha de caducidad. Un ciclo infinito en donde tú y el Eterno se convierten en sociedad. Como ya te decía, el Eterno puede financiar tu proyecto y tú sirves también para ser promotor de Boreolam. Es decir, así, el Eterno te da para que inscripción. Ese es el tipo de sociedad que debemos desarrollar y eso lo logra cuando uno vive en el reino del Eterno, como en justicia y en paz. Entonces nosotros, todos nuestros actos deben estar acordes a eso. Hay un famoso dicho muy popular que dice que tu voluntad sea mi voluntad, para cuando yo haga mi voluntad, en realidad sea tu voluntad. Es, otra vez, para quien no lo captó, que tu voluntad sea mi voluntad, para cuando yo haga mi voluntad, en realidad sea tu voluntad. Esa es la sociedad que se debe desarrollar y lograr con Boreolam, que nuestros actos estén acordes al plan que él tiene. Hermano Jesús, Bien, entonces, sí,
¿Cuál es este ideal? Dice, lograr desarrollar este ideal de ser uno con Adonai a través de la obediencia es la clave, es la llave para tener una verdadera vida exitosa en donde lo que importa no es lo que poseas, sino el quién seas. Y todo lo demás te seguirá. Así es. Todo lo demás nos seguirá. No importa lo que tengas o lo que no tengas en este momento. Lo que importa es en quién nos convirtamos. Y de eso va a depender la verajá que Boreolam te va a asignar. Así es como funciona. Pero así debemos desarrollar esa personalidad llena y repleta de cualidades y hábitos que vayan de acuerdo a nuestro objetivo. Es decir, si nosotros queremos verajá, queremos abundancia, prosperidad en nuestra vida, debes tener hábitos y cualidades que vayan acorde a ese objetivo. Un ejemplo, si nosotros queremos tener mucha verajá, tenemos que hacer nuestra parte. Y es de esforzarnos en el trabajo, esforzarnos por hacer algo, esforzarnos por conseguir la verajá. De lo demás, el Eterno se encargará de abrir las puertas. Pero si nosotros nos queremos verajá y nos levantamos tarde, tipo 11 de la mañana, somos perezosos, hablamos mal todo el tiempo, incluso no tratamos bien a nuestro prójimo, le ponemos trampas, somos injustos. Eso no tiene mérito de que el Eterno te dé verajá, porque no estás listo para recibirlo. No estás listo para tener en tu vida el reino de Elohim y su justicia. Por lo tanto, no tienes paz porque nunca estás conforme con lo que tienes. Entonces, básicamente eso es eh, algunos de los consejos que el rabino nos da. Y de hecho hay un énfasis en las finanzas que el rabino nos da. Hermano Jesús, ¿cuáles son esos consejos que el rabino nos da? Primer punto, empiece por ver la diferencia entre lo que quiere y lo que necesita. Es de saber lo que necesitamos en nuestro hogar, nuestra familia. Ese es un primer punto. Segundo punto, no es necesario ganar una gran cantidad de dinero para construir riquezas. Lo importante es saber administrarlo. Tercer punto, aprenda a vivir con menos. Como dijo Yeshua, siervo fiel, en lo poco que me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Baruch Hashem. Baruch Hashem. De eso se trata. Esa es la idea de que si en este momento no tenemos grandes cosas, empecemos a trabajar en nosotros. Empecemos a trabajar en nosotros en adquirir cualidades y hábitos que vayan acorde a este objetivo que nosotros necesitamos o queremos lograr. Y de esta manera vamos empezando a cambiar nuestra vida y por ende todo aquello que nos rodea en un momento determinado, cuando estemos listos, se pone a disposición de nosotros. Hermanos, que todos nosotros seamos bendecidos con lo añadido que el Eterno provee, ya que sabemos de que Él conoce con lujo de detalle cada una de nuestros deseos y nuestras necesidades. Asimismo, que tengamos la fuerza y la fortaleza de poder ser responsables tanto de nuestros éxitos como de nuestros fracasos. Amén, amén. ¿Cómo les comenté?